El proceso independentista venezolano comenzó cuando en la Semana Santa de 1810 los venezolanos rechazaron a los comisionados del Consejo de Regencia de Cádiz, el órgano que gobernaba en nombre de Fernando VII. Se formó una junta. De pronto Bolívar se vio como coronel y con una misión a Londres a buscar apoyos. El joven Bolívar no tuvo suerte con el gobierno inglés, que prefirió mantenerse al margen, pero sí pudo reunirse con Francisco de Miranda, el motor de la independencia de América. Bolívar lo convenció de regresar juntos. Influyeron para que el Congreso Constituyente declarase la independencia el 5 de julio de 1811 y se le proclamó libertador. Es el título más superior que puede recibir el orgullo humano, dijo él entonces. Pero las diferencias entre los criollos, los moderados que rechazaban al ideólogo independentista, sumado a la superioridad de los españoles, llevaron a Miranda a una decisión, digamos sin consulta, capitular. Esto enfadó mucho a Bolívar, que lo acusó de traidor, a tal punto de que fue uno de los responsables de su detención y terminó prisionero de los españoles. Huyó a Cartagena, donde esperaba contar con el apoyo de las recientemente creadas Provincias Unidas de Nueva Granada para reconquistar Venezuela. Luego de desbaratar un complot del fraile Corella para asesinarle, en mayo de 1813 comenzó una campaña militar en su país y anunció una guerra a muerte. Pero nuevamente el ejército español hizo que los patriotas dejasen el país en julio de 1814. Entonces se dedicó a recorrer algunos países americanos, predicando la necesidad de la independencia. Se estableció en Jamaica y cuando se enteró de que un grupo de españoles tramaba matarlo, se fue a Haití. Luego de una fallida expedición para liberar a Venezuela, en una segunda que partió de esa isla, de Haití, esa fue otra historia. Finalmente pudo triunfar, derrotando al general realista Pablo Morillo. Comenzó en 1817 y luego de derrotar a los españoles en Boyacá en 1819 y en Carabobo en 1821, logró la independencia de Venezuela y de Colombia. En el medio estuvo a punto de ser muerto por los españoles y enfermó de tuberculosis. En 1819 se le eligió presidente y llamó a una constituyente para dictar una constitución y propuso la creación de la República de la Gran Colombia, que abarcaba lo que hoy ocupan Venezuela y Colombia. Cuando fue el triunfo de Pichincha en 1822, sumó los territorios de Quito y Guayaquil. En este último punto, el 26 y 27 de julio de 1822, se reunió con el general José San Martín, al que recibió con gran pompa y honores. El general argentino no abrigaba ninguna esperanza del resultado de las reuniones que mantuvieron, y nunca se supo a ciencia cierta qué fue de lo que hablaron. Lo que ocurrió es que San Martín, debilitado por el gobierno de Buenos Aires, le dejó lo que quedaba de su ejército y se retiró de la escena de la guerra. El 1 de septiembre de 1823, Bolívar entró en Lima, donde obtuvo plenos poderes. Al año siguiente se formó la República de Bolivia, a cuyo frente quedó Antonio José de Sucre, su lugarteniente. En 1821 conoció a Manuela Sáenz, que había nacido en Quito y que 4 años antes había sido obligada a casarse con un comerciante inglés llamado Jean Sarney, que era mucho mayor que ella. Ella ya se había involucrado en los movimientos independentistas, a tal punto que ya San Martín la había condecorado por sus servicios con la Orden del Sol de Perú. El deslumbramiento por Bolívar fue tal que dejó a su marido. Intervino en los combates de Pichincha, Junín y Ayacucho y fue ascendida a coronela. La visión de Bolívar de un Estado fuerte centralista pronto encendió la mecha de los disensos y los conflictos y percibió que su obra de una gran nación americana se deshacía, más aún cuando se convirtió en dictador, como así se proclamó en 1824 luego de recuperarse de una enfermedad. Las diferencias llevaron al Parlamento a pedirle su renuncia al cargo de comandante supremo, y fue Sucre quien terminó la campaña militar contra los españoles. El 28 de julio de 1826, cuando asistió en Lima al Teatro de Variedades, en el que se conmemoraba el 5º aniversario de la Jura de la Independencia, se retiró del palco instantes antes de que un grupo intentara capturarlo. Muchos fueron detenidos, entre ellos un argentino que se llamaba Mario Necochea. Al regresar a Buenos Aires, este argentino, indignado por la acusación infundada, devolvió las condecoraciones y dijo que del Perú solo quería llevarme las heridas. Entre 1827 y 1829 no le irían bien las cosas a Bolívar. En Perú, donde había sido nombrado presidente vitalicio, fue destituido
En Colombia, el que había sido jefe del Estado Mayor durante la Guerra de Liberación, Francisco de Paula Santander, se dedicó a difamarlo públicamente a través de la prensa. El 7 de agosto de 1828, en el aniversario de la batalla de Boyacá, a la salida del Teatro Coliseo, Manuel Sanz lo salvó de ser apuñalado. En medio de una convulsionada Bogotá, en 1830, cuando se reunió el nuevo Parlamento colombiano, renunció a sus cargos y manifestó su deseo de exiliarse. Hemos arado en el mar, se lamentó. El 8 de mayo de ese año partió al exilio, primero a Cartagena, a la que años atrás había bautizado como ciudad heroica por su resistencia a los españoles. Su idea era la de irse a Europa, pero se sentía muy enfermo y se fue a la isla de Santa Marta. A petición del general Montillo lo asistió allí un cirujano francés de 36 años. Ese catarro que se le había hecho crónico había derivado en una tisis tuberculosa. El médico comprobó que su paciente estaba muy mal y aconsejó a los acompañantes de Bolívar que lo convenciesen de que arreglase sus asuntos y dictase testamento. Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830, minutos después de la 1 de la tarde. Su mismo médico le realizó la autopsia, confirmando su diagnóstico. El cuerpo embalsamado hasta el día 20 fue velado en la Casa de Aduanas. Fue inhumado en la Catedral Basílica de Santa Marta, a pesar de que él había dejado indicado su deseo de ser enterrado en Venezuela. Por miedo a que el sepulcro fuera atacado por algún tiempo, no colocaron ninguna placa identificatoria. En 1842, por fin sus restos fueron llevados a Venezuela.